comenzamos hoy una nueva serie que se llama Bienaventurados. ¿Cuántos de ustedes han escuchado las bienaventuranzas del Señor Jesús en Mateo capítulo 5? Hagan de cuenta que es la guía de la iglesia de nuestro tiempo, de nuestra vida como cristianos. ¿Qué espera Dios de nosotros? En el Antiguo Testamento tenemos los 10 mandamientos, en el Nuevo Testamento tenemos las enseñanzas del Señor Jesucristo, y vamos a tener una serie donde vamos a ir verso por verso viendo qué es lo que el Señor Jesús nos quiso decir cuando habló que nosotros podríamos ser bienaventurados en nuestra vida. El Señor Jesús comenzó en Mateo 5, versículo 1 al 2. Dice la Biblia que cuando Jesús dice que iba sanando toda dolencia, que el Señor iba sanando a los enfermos, dando palabras de vida. Y déjame decirte que el mismo Cristo que hizo eso en los evangelios es el mismo Cristo que nosotros servimos. La Biblia nos dice que Jesús es el mismo Dios de hoy, de ayer y por los siglos. Él no cambia. Y Cristo sigue sanando vidas, matrimonios, dándonos esperanza, sacándonos de lugares difíciles. Y el Señor quiere hacerlo con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Y por eso no debemos callar lo que el Señor hace en nosotros y lo que Él puede hacer en la vida de ellos. Pídele a Dios valor para hablar de su palabra con gente que Dios pone en tu camino día a día, y te vas a sorprender. Yo te aseguro que si esta semana tú dices: Padre, pon en mi vida una persona que tiene necesidad de ti, y te pido, Señor, que tú la pongas en mi camino y me des las palabras para decirle que tú tienes palabras de vida y que tú puedes salvarle y transformarle, y que lo que tú le ofreces, Señor, es mejor que lo que el mundo da. Te vas a sorprender de situaciones que Dios va a poner gente en tu vida, y vas a empezar a hablarle y va a ser la necesidad que había. Muchas veces no experimentamos eso de Dios porque no somos intencionales en ser obedientes, en cumplir con la gran comisión que Jesús nos dejó. Y Jesús dice que vio a las multitudes que le seguían, subió a la ladera de una montaña. Obviamente estaban caminando en aquel tiempo con sandalias en medio de la tierra y del pasto, y la multitud seguía a Jesús. Y vio una montaña que estaba alta, donde podía subirse, estar en relieve, y toda la gente podía verlo. Y Jesús comenzó a enseñarle, llamó a sus discípulos, aquellos que de verdad querían seguirle, y les comenzó a enseñar. Creo que nosotros estamos aquí este domingo porque de verdad queremos seguir a Jesús. Aunque hace calor, estamos aquí disfrutando la vida que Dios nos da. Ojalá el siguiente domingo ya tengamos aires acondicionados aquí con los que se inscriban. Y vamos a seguir aprendiendo. Estamos aquí porque queremos escuchar lo que Jesús tiene para nuestras vidas. Y el Señor Jesús comenzó a enseñar, y lo primero que dijo en las bienaventuranzas es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando habla de los cielos, está refiriéndose a Dios que creó los cielos y la tierra, que está más allá de esta tierra y que reina en todo lugar. Y cuando dice de ellos es el reino de los cielos, está diciendo de ellos es el reino de Dios. Dios va a ser un rey justo y bueno, reinando en sus corazones y en sus vidas. Y mucha gente hoy tiene temor a la muerte y dice: ¿y yo cómo sé que si muero voy a la presencia de Dios? ¿Yo cómo sé que Dios realmente va a tener misericordia de mi pasado, de las cosas que yo he hecho, de las cosas que yo batallo en mi vida? Y Jesús nos está dando una indicación de cómo pueden los seres humanos pasar de una vida espiritualmente muerta, sin vida en ellos, a venir a tener vida en Cristo. Jesús dijo, dice en Mateo 5:24: de verdad les digo que el que oye mi palabra, en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que tiene vida para siempre, eterna. De ellos es el reino de Dios, y no vendrá a ser condenado por sus pecados, porque nuestros pecados nos condenan, nos alejan de Dios, nos hacen vernos culpables, que mereceríamos una eternidad lejos de Dios. Dice: no vendrá a ser condenado, sino que ha pasado de una vida muerta, sin vida en Cristo, ha pasado a vida. Y lo primero que dice es bienaventurados. Y cuando uno piensa bienaventuranzas, ¿qué es, no? Uno ve la palabra bien, bueno,
una aventura, es un recorrido que tú vas a enfrentar. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, de hiking a las montañas, es una aventura. Vamos a ver la naturaleza, vamos a ver los paisajes, vamos a ir como familia platicando. Y Jesús nos habla que seremos bienaventurados, que será un buen recorrido, un buen camino, el que le espera a los que de corazón sincero hacemos la voluntad de Dios y tenemos estas cualidades que Jesús pide que tengamos. Cuando habla bienaventurados, algunas versiones hablan de Makarios, es la palabra en griego. Makarios, no la Macarena, Makarios. Makarios significa felices, significa afortunados. No la vayas a tocar, hermano, ahorita. Makarios es que eres afortunado, que eres bendecido, es la palabra. Entonces Jesús dice, felices, afortunados y bendecidos serán los que. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros queremos ser felices en la vida? ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien y ser bendecidos por Dios? Todos. Bueno, Jesús nos está diciendo que nosotros seremos bienaventurados, felices, los pobres. Y tú dices, pero Señor, espérate, ¿qué tiene de bendición ser pobre? Porque ¿cuántos de ustedes quieren ser pobres? Ser pobre significa carecer, tener necesidades, que no tienes a veces para comer, que tus zapatos están rotos, que no tienes un carro para transportarte, que cada 3 cuadras se para, ¿no? Hasta tiene una calcomanía que dice es mejor que andar a pie. Y ser pobre es tener carencias, necesidades. Y no vemos una bendición en la pobreza, sino vemos escasez, vemos algo que no quisiéramos encontrarnos en esa situación. Aunque el mismo apóstol Pablo dice de que debemos esforzarnos, pero también debemos aprender a tener contentamiento, cualquiera que sea nuestra circunstancia, porque va a haber momentos en la vida que vamos a tener abundancia y momentos en la vida que vamos a tener escasez. Todos hemos vivido eso en nuestras vidas y debemos aprender a saber que nuestra alegría, nuestro gozo no va a depender de cuánto dinero tengo a mi disposición, sino va a depender de la paz de Dios en mi corazón, que nadie me puede quitar ni las circunstancias. Y tenemos que aprender a refugiarnos en el Señor y encontrar nuestro gozo en Él, no en el dinero, en Él. Pero Jesús dice, bienaventurados los pobres. Pero Jesús no se queda ahí. Aunque déjame decirte que hay una correlación. Muchas veces los pobres, también algunos de ellos tienden a ser pobres en su espíritu, porque reconocen su necesidad. Los pobres en espíritu reconocen que tienen necesidad de alimento, de recursos económicos, que apenas la hacen mes con mes. Saben que hay una necesidad. Cuando habla de su espíritu, habla del aliento de vida que Dios puso en nosotros. O sea, Dios dice, bienaventurado cuando tu alma, tu ser, tus emociones, tu voluntad, quien tú realmente eres por dentro, cuando en tu corazón tú eres pobre por dentro. ¿Qué significa lo que el Señor Jesús está diciendo? Cuando tú reconoces que en tu alma tú tienes carencias y necesidad de Dios. Cuando tú reconoces que en tu alma tienes necesidad, serás bienaventurado, serás feliz, serás bendecido. Cuando reconoces realmente lo que eres sin Dios. Y cuando te das cuenta que tu vida lo necesita. Los pobres en espíritu, los humildes. Una persona, ¿cuál es lo contrario a ser pobre en espíritu? A ser una persona que reconoce su necesidad de Dios. Lo contrario es ser una persona que no reconoce que necesita de Dios. Que se cree autosuficiente. Que cree que no necesita la religión ni a Dios en su vida, que él solito puede salir adelante, que tú solita puedes. Es una persona que es orgullosa, que se vale de sí misma y cree que no necesita de nada, no se da cuenta de su carencia y su necesidad. Me acuerdo que Jesús, en las cartas de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan escribe la revelación de Jesús a las iglesias, le dice a una de las iglesias, tú crees, tienes fama de que eres rico, de que no te hace falta nada, pero no te das cuenta que eres un desventurado, que estás pobre y que estás desnudo. Vístete de depender de Dios, de hacer su voluntad,
porque ante los ojos de Dios estás en la vil pobreza, te falta mucho. Tú crees y por fuera quizá has comprado un mejor auto, quizá ya te puedes comprar mejor ropa, quizá económicamente estás mejor que lo que estabas hace 2 o 3 años, pero por dentro el Señor nos ve con sus rayos X y está viendo que en nuestra vida hay mucha pobreza, mucha falta de amor, mucha falta de compasión, hay orgullo, hay falta de amor hacia la gente que nos rodea, falta, como dice la Biblia, de someternos unos a otros por amor y considerar a los demás. Entonces, una persona orgullosa no reconoce su necesidad de Dios, cree que no lo necesita, dicen, eso de la religión, eso es para otros, yo estoy bien. Yo creo que mientras no le haga mal a nadie, ¿cuántos han oído esa expresión? Mira, yo creo que mientras uno no le haga nada mal a nadie, que uno no robe, que uno no mate, uno trata de agradar a Dios y uno está bien, no necesita ir a la iglesia, ni necesita leer la Biblia, ni darse muchos golpes de pecho. Así piensa la gente, ¿o no? ¿Qué significa? Que no están reconociendo que necesitan de Dios. Creen que así están bien. O bien, se dan cuenta que necesitan de Dios, pero hay un problema. Saben que lo necesitan, pero no están dispuestos a humillarse y a depender de Dios. Quieren ser independientes, vivir su manera, su vida, a como sienten vivirla, en vez de someterse a Dios y dejar que Dios les dirija, en vez de dejar que la palabra de Dios dirige sus vidas. ¿Conocen a gente así? ¿Qué pasa con la gente que tiene esta condición en su corazón? ¿Puede Dios a la fuerza? Bueno, Él sí puede, pero la pregunta, como Él se ha revelado, ¿trabaja Dios a la fuerza en una persona que no le permite al Señor, que no se humilla ante el Señor y que no le busca? ¿No dijo Jesús, cuántas veces quise juntarte y tú no quisiste? La gente no permite que Dios trabaje en sus vidas por orgullo espiritual, por falta de ver su condición de pobreza. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta tarde? Reconocer delante de Dios cuánto necesitamos al Señor cada uno de nosotros. Yo lo necesito. Cada uno de los que servimos a Dios somos indignos de servirle. Es su gracia, es su amor el que nos ha conquistado, es su paciencia para conmigo, para con nosotros, lo que nos ha mostrado que es lindo servirle y rendir nuestra vida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que hizo todo lo que existe. Y cuando uno es partícipe con Dios, uno empieza a ver cómo Dios en su gracia usa nuestras vidas. Y aunque ya seamos pastores, aunque ya estemos a cargo de un grupo de vida, una célula, siempre, siempre, siempre no debemos olvidarnos de que el Señor nos pide que seamos humildes en nuestro espíritu, que reconozcamos nuestra necesidad de Él. Hasta el apóstol Pablo mismo decía, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino una cosa algo, olvidado lo que queda atrás, me impulso a lo que está delante para alcanzar aquello que Cristo tiene preparado para mí. Déjame decirte que Cristo tiene algo preparado para cada persona en esta iglesia, para cada uno de sus hijos que tiene vida eterna, que ha venido a la salvación. Dios tiene algo preparado para ti. Lo que tú tienes que hacer es ponerte en sus manos, ser humilde de corazón y decir, Señor, yo te necesito y sin ti, Señor, no soy absolutamente nada. Recuerdo un tiempo que yo creo que por el estrés y todavía batallo, que siento como que esta pierna se me debilita. Había ocasiones en la iglesia hace unos 4 meses que yo entraba y yo no le decía a nadie, pero caminaba así y sentía así, decía, ¿por qué se me está debilitando la pierna? Y le da uno miedo porque hoy es de enfermedades, tenía un primo así que se murió con un PhD de Berkeley University, de la Universidad de Berkeley, en ingeniería ambiental. Viajó por todo el mundo, un muchacho súper inteligente. Es hijo de mi primo hermano, mi primo segundo. De repente se casó, viajó por la India, por África, por Europa. Le empezó a debilitar la pierna y se empezó a morir, a perder la fuerza. Y obviamente fui a checarme al hospital y me dijo la doctora, tienes que calmar tu estrés, porque cuando uno está a cargo de ver, aún sea una iglesia, hay múltiples aspectos administrativos, de visión, de trabajar con las personas, donde uno tiene que cuidar su corazón, hacer tiempo para descansar para su familia. Y estoy batallando, no es que ya lo haya conseguido, pero llegué al hospital
Y vi un señor que iba con su hija, quizá como de mi edad, o una hija de 32 años más joven que yo, y tenía a su hija agarrada de la espalda y ella estaba discapacitada, sin fuerzas, y daba un paso y el papá la agarraba, otro paso y el papá la agarraba. Y mi corazón se partió por esta muchacha, y en mi corazón oré y dice: Señor, ayúdales, cualquiera que sea lo que estén pasando, ayúdales. Imagínate ser independiente y terminar de repente en una silla de ruedas. Y cuando uno piensa en eso, uno se da cuenta que de verdad nada somos, que no importa los logros que el mundo nos vea allá afuera que hemos conseguido. No importa si te ha ido muy bien en algo, si te dieron el trabajo de tus sueños, si te dieron de repente ganas más dinero, o a lo mejor te quejas de que crees que te falta y quisieras tener más. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes viven al día? La mayoría levantaría la mano y dirían: hermano, yo no vivo al día, vivo en el mes pasado, todavía estoy pagando la tarjeta, ¿no? Y yo creo que si levantar, la verdad que no vemos nuestras bendiciones. Y cuando vemos una muchacha así que no puede caminar, que dependes de otros para ir al baño, te das cuenta que nada somos, que es la gracia de Dios la que nos tiene con vida y que vivimos un día a la vez, que no podemos jactarnos del día de mañana, y Dios quiere que tengamos esa actitud de nosotros de dependencia en Él, de saber que sin Él, como dice Juan 15, no somos nada. De verdad, Él es el tronco y nosotros somos las ramas, y separados de Él, ¿qué dice el Señor? Nada podemos hacer. A eso se refiere tener una actitud de ser pobre en nuestro espíritu. Mire, lo contrario de ser humilde es ser orgulloso o soberbio. Y hay un pasaje, bueno, creer que no necesitas de Dios, que tú puedes solo. Hay gente llena de sí mismo, ¿no? La vida es yo, lo que yo quiero, las cosas deben funcionar a mi manera, como yo digo. Todavía son católicos, ¿no? Porque su santo es San Yoyo. Le tienen una veladora a San Yoyo y tiene una foto de ellos, ¿no? Se ven al espejo, ahí está San Yoyo. Yo. Y a veces, y eso es tan nocivo en el matrimonio, cuando hay una persona, en el matrimonio hay gente que es giver, dice en inglés, o taker, ¿verdad? Giver es el que le gusta dar. ¿Y qué tienes, mi amor? ¿Te doy un masajito? No, pues sí. Pero cuando se trata al revés, ¿me das un masajito? No, no puedo, ¿no? Entonces hay gente que toma, para mí. Pero cuando se trata de darle amor a su cónyuge y dar de su parte, no da nada, ¿no? Codos, no, nada para el otro lado, todo para acá, nada para allá. Y cuando la otra persona está equivocado, en la cara le muestran: y tú estás mal y mal y mal. Pero cuando ellos están equivocados, no estoy mal y no estoy mal y no estoy mal. Todo es yo, lo que yo quiero. Si tienes ese problema en el matrimonio, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepiéntete, ¿por qué? Porque vas a destruir tu matrimonio. ¿Quién quiere estar con una persona que todo es para su lado, todo para lo que ella piensa, todo para lo que él quiere o ella quiere? Nadie. El orgullo y el egoísmo, los grandes enemigos de las amistades, de los matrimonios, de las relaciones humanas. Cuando solamente piensas en mí, ¿y qué de mí? ¿Y qué de mí? ¿Y qué de y yo, lo que yo quiero, qué? Y la pregunta es: ¿y qué de los demás? ¿Y qué? No pensamos en eso, pensamos en nosotros solamente. Miren Proverbios 26:12, léalo conmigo. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay de un necio que de él. Más esperanza hay de uno necio que no sabe pensar que de alguien que cree que siempre tiene la razón. Una persona orgullosa no se da el tiempo de analizar, pues ella tiene la razón. Tú le dices: pero mira, Cristo nos dice esto en su palabra. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Déjame y te muestro. No me importa lo que tú me digas. Yo nací así, así soy y así me voy a morir en mi religión, ¿no? Y no importa lo que le digas, no están dispuestos a pensar, a considerar. ¿Y puede ser el reino de los cielos de una persona así? No. ¿Por qué? Porque son necios, porque son tercos, porque no reconocen la necesidad que tienen de Dios. Así están bien. Por eso Jesús comienza su sermón para nuestras vidas diciendo: felices, bendecidos serán los que reconocen su necesidad de Dios, los que en su corazón son humildes en su alma, porque de ellos, al buscarme a mí, al reconocer que me necesitan,
de ellos es el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Lo que dice Jesús. Entonces, una persona orgullosa es centrada en sí misma, tiende a ser envidiosa. Me acuerdo de dos pasajes, déjenme los comparto. Dice la Biblia que Caín y Abel Caín era agricultor, Abel era pastor de ovejas. Y eran hermanos, hijos de Adán y Eva. Y Abel trajo lo mejor, dice la Biblia, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas lo mejor de ellas. ¿Y qué hizo Dios cuando nos esforzamos de darle a Dios tiempo? A darle a Dios nuestros recursos para apoyar la visión y la obra de Dios y sostener misioneros. Cuando le damos a Dios nuestro tiempo y nuestra vida para servirle, ¿qué hizo Dios? Dios se agrada de eso. Dios bendice al dador alegre, al que da su vida con alegría, el que apoya la obra de Dios con alegría. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y luego el versículo 7 Dios le dice a Caín, le dice: ¿por qué te enojas de que miré con agrado la ofrenda de tu hermano? Si bien hubieras hecho, yo estaría prácticamente agradado de ti. Pero hubo algo en tu forma de darlo que no me agradó. Y muchas veces nosotros podemos decir: es que yo voy a la iglesia, es que yo trato de cumplir con Dios. Y ese es el problema, que estamos haciendo las cosas para cumplir, no las cosas con un corazón entregado, que amamos a Dios con todo nuestro ser. Y dice la Biblia de que cuando no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín y su ofrenda, se enojó Caín. ¿Cómo? En gran manera. Ay, sí, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué a él le dieron el trabajo y a mí no? ¿Por qué a ella la pusieron y a mí no? Se enojó. ¿Y de quién era la culpa? No era la culpa de Abel, era la culpa de Caín. Por su actitud al dar fue equivocada delante de Dios y se llenó con tanto enojo que quiso desaparecer del mapa a su hermano. Le dio un golpe en la cabeza y lo mató. Y mira lo que hace la gente orgullosa. Muchos podrían haber llorado, ¿no? Señor, maté a mi hermano con el que crecí. Señor, lo maté. ¿Qué hice? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? Pero no, llega Dios y le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué respondió Caín? No sé. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Y está grandecito. Mentiroso, hipócrita, falso. Bien que él se lo había echado y se lo había matado. ¿Pero qué hizo? Yo no sé. Y así es la gente orgullosa. La gente orgullosa hace cosas para pisotear a los demás. No se interesa en Dios. Vive en su pecado. Y cuando alguien le confronta y le dice: te tienes que rendir a Cristo porque sin Él no eres nada, arrepiéntete, necesitas del Señor. ¿Y yo de qué me voy a arrepentir? ¿Y yo de qué? La iglesia es para los losers, ¿no? La iglesia es para los que necesitan. Yo no estoy tan mal como tanta otra gente, ¿no? Y siempre el orgullo muchas veces tiene la envidia cuando tú ves que a alguien le va mejor. Y uno se acuerda del rey Saúl, por ejemplo, que cuando se presentó Goliat, un gigante, y retó al pueblo de Dios, Saúl tenía miedo. Lo pudo haber enfrentado, tuvo muchas oportunidades de salir adelante y liberar a su pueblo, pero tuvo miedo. Y lo que sucedió fue que David, un pastorcito de ovejas adolescente, llegó y se enfrentó al gigante en el nombre del Señor y lo mató. Y la gente empezó a cantar esto, y cantaban. ¿Qué cantaban? Saúl hirió a miles y David a 10,000. ¿Qué harías tú cuando alguien te dice: Juan hizo bien su trabajo, pero Pedro, lo hizo súper bien? Inmediatamente algo por dentro tú: ¿y a mí por qué me dejan fuera? ¿Y a mí por qué no me toman en cuenta? ¿Y saben por qué duele tanto? Porque la vida se trata de mí. Porque batallo con el orgullo, porque no soy humilde a Dios ni moldeable, soy orgulloso, no soy pobre en mi alma de reconocer mis carencias, mis necesidades, y que la vida no se trata de mí. No soy San Yoyo. Hay mucha otra gente a mi alrededor con necesidad, que no solo se trata de satisfacer las mías. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tenía una lanza un día, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que se pasó de lanza? Se levantó la lanza y lo quiso clavar contra la pared. ¿Cómo el orgullo lleva a la envidia? La envidia llega, es enojo contra la prosperidad de la otra persona, y la envidia dice: saber cómo me lo echo, y si no me lo echo, pues me lo echo con mis palabras y voy a echarle
tierra, y voy a hablar mal de esa persona. ¿Para qué? Para destruirlo, para destruir su reputación, para avanzar mi causa, caiga quien caiga, porque la vida se trata de mí. O sea, el orgullo y la envidia son primos hermanos, son familiares, van de la mano muchas veces. Jesús otra vez, ¿qué repitió? Léelo conmigo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son humildes, reconocen su necesidad de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos más humildad en nuestro corazón? Más dependencia de Dios. Podemos pedirle, Señor, ten misericordia, dame un corazón humilde. Y déjame decirte, dice, de ellos es el reino de los cielos. Mira, el pobre y el hambriento, el que es pobre y no tiene que comer y es hambriento, cuando encuentra comida, ¿qué hace? La valora, porque ya sabe lo que es no tener comida. Valora esa comida que encuentra. Cuando alguien le da esa comida, lo agradece, porque sabe lo que es no tenerla. Así es el que reconoce su necesidad de Dios. Hay una historia en Lucas 7:38, donde había un fariseo, un hombre religioso. Se llamaba Simón, no era Pedro. Simón le dijo a Jesús, vio los milagros de Jesús, y le dijo, Jesús, ven a mi casa, te invito. Y Jesús llegó a su casa, y dice la Biblia que una mujer entró a la casa de Simón, probablemente la puerta estaba abierta, así eran las casas antes, y estando detrás de él a sus pies, comenzó a llorar, se echó a los pies de Jesús, llegó con Jesús, entró en la puerta y se echó a llorar, y lo abrazó y empezó a llorar. El Evangelio de Lucas no nos dice qué había pasado. Quizá fue una mujer que Jesús había salvado de la muerte, así como en Juan capítulo 8, que dijo, el que está libre de pecado tire la primera piedra, ¿se acuerdan? Quizá fue una mujer que el Señor sanó de una enfermedad incurable, pero algo era cierto. Esta mujer tenía una gran gratitud por lo que Dios había hecho en ella. Yo no sé si tú tienes una gran gratitud de lo que Dios ha hecho, porque la gente que tiene gratitud y reconoce lo que Dios ha hecho, ¿sabes lo que hace? Aman al Señor. Tienen un profundo amor con Dios porque reconocen que sin el Señor no estarían donde están, no tendrían nada. Y empieza a llorar a los pies de Jesús. Y léanlo conmigo este pasaje, véalo de su lugar. Qué interesante pasaje. Dice, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Porque dice, si supiera quién es esta mujer que es pecadora, esta mujer no guarda la ley y esta mujer ha cometido inmoralidad. Si supiera quién es la que le llora a sus pies, este sería un profeta. Pero ¿cómo permite? ¿Acaso el Mesías de Dios permitiría que una mujer tan pecadora esté agarrándole los pies y llorando? ¿Qué hizo Simón? Comenzó a criticar a Jesús. Y Jesús le dice, y se voltea y le dice, Simón. Le dijo Simón, se llamaba Simón. Le dijo, una cosa tengo que decirte. Y le dijo, di, maestro. Reconocía que era un rabino, un maestro. Un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios. Hágase cuenta que uno le debía $500 y el otro le debía $50. Vamos a poner $5,000 y el otro le debía $50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. ¿Sabes qué? Me debes, no te preocupes. No me debes nada. El dinero que te di es tuyo. Tú ya no tienes una deuda conmigo. Y le pregunta a Jesús, ¿cuál de ellos le amará más? A ver qué responden ustedes. ¿El que le perdonó $5,000 o el que le perdonaron $50? ¿Cuál estará más agradecido? El que le perdonaron 5,000, ¿verdad? Porque es mucho más dinero. Entonces le dijo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, exactamente, bien has dicho. Y mira lo que Jesús le dice ahora. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus propias lágrimas. No me diste beso, porque era común en la antigüedad entre los hombres. Hola, ¿cómo estás? Era una atención darse un beso. No vayan a empezar a hacerlo al final, por favor, porque saludimos corriendo varios. No es cierto. Así era en la antigüedad, se saludaban. Todavía los argentinos, che, pibe, ¿cómo estás vos? Y se saludan con beso. Yo no sé, ¿alguno de ustedes viene con un país donde se saludan con beso o no? ¿Los hombres? ¿No? Qué bueno, nos salvamos. Ok. Entonces dice, no me diste beso,
Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, no me ofreciste algo, un perfume, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados les son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Si alguien cree que no necesita de Dios, que tu vida está bien porque creciste en la iglesia, porque más o menos te acercas a Dios y pues estás cumpliendo con Dios, no vas a amar al Señor tanto hasta que reconozcas lo miserable de pecadores que somos sin Cristo, hasta que reconozcas lo que Dios ha hecho en tu vida y las bendiciones que Dios te ha dado. Es cuando tu amor por el Señor va a crecer. Cuando valoras, cuando sabes la condición en la que estás, como el pobre que no tiene que comer y le dan una comida y un banquete, vas a poder agradecer ese banquete. Y sabes una cosa, cada uno de nosotros tenemos un banquete en Cristo. Tenemos al Dios que hizo el cielo, las estrellas y el mundo, que es nuestro Padre, que nos ama, que nos ha perdonado de nuestras faltas miserables que merecíamos el infierno, y debemos tener un corazón agradecido con Dios y ser humildes en nuestro espíritu para amarle más y reconocer lo que Él nos ha dado. Amén. Hay que hacerlo. Déjenme decirles, miren, Bernardo de Clairvaux fue un monje francés en el año 1100, y él escribió, estaba leyendo esta semana, estoy haciendo un doctorado ahorita, y de hecho esta semana voy a estar 11 días encerrado, hablando con 7 otros pastores en el mundo. Tengo mucho trabajo que hacer y que he estado haciendo, reflexionando en la formación espiritual. Es el seminario de doctorado que estoy tomando ahora. Y tuve el privilegio de leer un libro durante 18 siglos de los principales cristianos que hablan de su comunión con Dios y cómo aprendieron a renunciar al pecado y a batallar en su vida como nosotros batallamos contra el pecado para rendirse al Señor y conocer la gloria de Cristo y el amor del Señor. Y Bernardo de Clairvaux decía que había 3 grados de amor. Dice, todos nosotros amamos con el primero, el amor hacia nosotros mismos. Yo me amo, yo quiero mi bienestar, tiendo a buscar evadir peligros o cosas que me amuelen más y tiendo a buscar mi bienestar, ¿verdad? El amor hacia nosotros mismos. Pero hay otro grado de amor más grande, que es el amor a Dios por amor a nosotros mismos. Eso es, cuando tú y yo nos va mal, pasamos por un momento difícil, entonces nos acordamos de Dios y llegamos y decimos, Señor, ayúdame en mi necesidad. Padre, te necesito. Señor, no tengo a quién recurrir más que a ti. Por favor, en tu gracia, ve mi necesidad, obra, Señor. Y entonces desarrollamos amor a Dios, porque nos amamos nosotros, porque sabemos que nos conviene. Todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Pero dice que llega un punto que cuando aprendemos a buscar la presencia de Dios, aprendemos a descubrir la dulzura que es la presencia de Cristo en nosotros, y que empezamos a conocer más y más al Señor, y a veces es a través de circunstancias adversas, y empezamos a amarle más. Y ese es el amor a Dios, para amarlo a Él sin esperar nada a cambio, solamente porque queremos pasar tiempo con Él. Yo no sé en cuál te encuentras tú, pero esto es parte de ser pobre en tu espíritu, de reconocer la necesidad de Dios. Y yo te recomiendo que desarrolles este amor en tu vida que nos hace falta, porque a veces nos quedamos solamente aquí. Amamos a Dios porque nos conviene, amamos a Dios para que nos saque del apuro, pero hay que aprender a amar a Dios por quien Él es y por lo que Él ha hecho y porque Él es digno, porque Él es el dador de nuestras vidas y porque en su presencia hay plenitud de, ¿qué dice la Biblia? Plenitud de gozo y de paz, de alegría. Quiero terminar este mensaje con una serie de consejos que leí en este libro de 350 páginas, con porciones de grandes hombres de Dios en el camino, y entre ellas estaba este hombre. Se llamaba el obispo Jeremy Taylor. ¿Hay alguien aquí en la iglesia que se parece un poco? No, ok. Jeremy Taylor fue de 1613 a 1667 y me encantaron sus consejos. ¿Qué dice ahí? ¿Consejos para qué? Ejercitar la humildad.
¿Quiénes tienen fama en Latinoamérica de ser muy humildes? Los argentinos, che, pibe, ¿no? Y luego por ahí oí que los dominicanos eran los argentinos del Caribe, algo así. Alguien me dijo de eso, no es ni insulto a nadie. Mi mamá es argentina, pero hay ciertas culturas que tienen la fama de que son muy, muy presumidos, ¿no? Y se cuenta de un predicador que era argentino y estaba hablando de la humildad y decía: hermanos, debemos imitar la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué tan humilde fue nuestro Señor, que vino a nacer en Belén pudiendo haber nacido en la Argentina. Espero que no haya ningún argentino. Mi mamá es argentina. Todos necesitamos humildad. ¿Cuántos de ustedes ya llegaron a... ¿Cuántos de ustedes pueden decir: hermano, le doy gracias a Dios porque yo soy una persona humilde? El momento que levantan la mano se nos quita, ¿verdad? Bueno, mire los consejos. No pienses más de ti por tus circunstancias externas. A lo mejor alguno de ustedes se siente muy bien porque no se ve tan feo como otros, ¿no? Te ves en el espejo y dices: mira, Dios me hizo muy bonito, me dio una nariz bonita, ¿no? Y pues si no, le buscamos el ángulo, y si no, photoshopeamos la foto, ¿no? Y la ponemos en Facebook, ¿no? Todo alterada, pero bien photoshopeada, y buscamos la manera, o nos encantan los selfies porque decimos: no, pues me gusta cómo me veo. O a lo mejor tienes un don que Dios te ha dado, que te dio facilidad de palabra, que eres bueno para cantar. Dios nos ha dado capacidades diferentes. Y Él dice lo primero: no pienses nunca más de ti por circunstancias externas. Si algo Dios te dio, es para el beneficio de otros. Renuncia a tu corazón de decir: oh, yo soy más porque tengo esto, o porque tengo dinero y hay gente que no tiene dinero, soy más. Renuncia a ese pensamiento. La humildad consiste en tener un concepto correcto de ti. En Romanos 12:3 dice que nadie tenga más que alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí correctamente, con cordura. Ahora, ¿dice que pienses más bajo de ti? No, ¿verdad? Ok, no se crean mejores de lo que realmente son, en pocas palabras. Pero la humildad tampoco es tenernos en menos, tener bajo autoestima. Tienes que pensar con cordura, porque también el que piensa que es menos siempre cree que le están pisando los talones. Siempre en el matrimonio, una persona que se cree menos va a ser una persona muy celosa, va a ser una persona que constantemente va a estar quejándose, y va a ser una persona que va a tener envidia en su corazón muchas veces, porque te sientes menos y te sientes sensible a la primera que ves amenazada tu posición. No pretendas ser lo que no eres, ni tener lo que no tienes. Si alguien reconoce lo que te falta, no te enojes. Es hipocresía pensar bajo de ti mismo en un área y pretender que otros piensen altamente de ti en esa área que sabes. Si alguien me dice: hermano, es que tú cantas re feo, ¿qué le puedo decir? Se siente uno medio feo, ¿no? Pero dices: pues sí, hermano, es la verdad, sí canto re feo, no es mi don, ¿no? Si alguien me dice: hermano, es que a veces eres un poco impaciente. Sí, es cierto, esa es una de las patas en la que cojeo. Me falta en mi vida y le pido al Señor que me ayude. Hay que reconocer lo que nos falta, ¿no? Si no, estamos tratando es parte de la humildad. Eso nos mantiene humildes, saber lo que fallamos y lo que nos falta. Desarrolla el hábito de hacer cosas por otros en secreto. Ten contentamiento aunque nadie reconozca lo que haces. El hermano está pasando necesidad. Vamos a comprar el súper de Walmart, vamos a ponerlo, vamos a Winco, ¿no? Y que nadie sepa. No, yo no digo que está mal llegar y dar la cara y decir que eso es algo muy lindo y hermoso, pero aquí dice: tú, cada uno de nosotros en personal, haz cosas buenas por otras personas, aunque no te den reconocimiento y que no sepan que tú las hiciste. Un bonito consejo. Nunca te avergüences de tus padres o del lugar de donde vienes. Háblalo sin importarte lo que otros piensan. Y hay un rey de Bavaria, de Alemania, que se llamaba Primislao, y él fue una persona del pueblo que tuvo que trabajar duramente y siempre tenía al lado de su trono sus zapatos viejos de trabajo para que nunca se le olvidara de dónde Dios lo sacó, para que nunca se le olvidara que él también fue un hombre del pueblo.
Si Dios te bendice, te da un negocio que prospera, te da una mejor casa, nunca te olvides de tus orígenes y dale gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado y no dejes que esas bendiciones te hagan sentirte más. ¿Están todos aquí? Ok. No digas nada para provocar que otros te alaben o te den cumplidos. Pero mira, ¿sabías que yo hice esto y logré esto? Y todos, oh hermano, y es diferente cuando compartimos nuestra vida. Hay cosas que no hay que ocultar, es parte de compartir quiénes somos, pero es diferente cuando la motivación es buscar la alabanza de otros. Dice en Proverbios 27:2 que te alabe otra persona y no tu propia boca. Eso es ser humilde en tu alma. Cuando alguien te alabe, retorna la alabanza a Dios y no permitas que afecte mucho tu orgullo. Hermano, pero qué bien, hermano, pero qué bueno. Hermano, la gloria es del Señor. Él en su gracia me ha permitido lo que me ha permitido. Gloria a Dios por eso, ¿no? Es un buen consejo. Bueno, alégrate solo en Dios que te dio algo que otros notan, recíbelo con gratitud. Cuando no te sientas valorado por alguien, no guardes rencor en tu corazón contra esa persona como si mereciera reconocimiento. Cosas para ejercer la humildad. Nunca entretengas en tu corazón los susurros de Satanás hacia tu orgullo. Nabucodonosor tuvo un reino poderoso y ¿qué dijo? Mira cuánto tengo, cuánto he logrado. ¿Y cómo terminó? Como loco. 7 años. Dios lo tuvo que humillar porque oyó los susurros de Satanás que le decía qué tan bueno era, qué tan grande era su gloria. El momento que tú te sientas algo así, dile, Señor, estoy batallando con tener un concepto de mí alto. Me alegro, Señor, que me has bendecido. Ayúdame a darte toda la gloria a ti y nunca creer que es mía solamente, Señor. Genuinamente alégrate cuando a otros les va bien en sus trabajos, en sus negocios, sus ingresos, su progreso, aun cuando a ti no te esté yendo bien. Esto es bien difícil, pero qué buen consejo que nos da este ministro de Inglaterra de hace 400 años atrás, ¿verdad que sí? Sigue siendo válido hoy. Cuando a alguien le vaya muy bien, di gloria a Dios que Dios la está bendiciendo. Y no te enojes ni te entristezcas. Nunca te compares con otros a menos que sea para tener una buena impresión de ellos y bajar tu impresión de ti mismo. Mira, hay gente muy humilde que sabe más que nosotros en muchas áreas, que tienen virtudes que nosotros no tenemos. Y hay que saber reconocer las virtudes en la gente que está a nuestro alrededor, aunque a veces en nuestro corazón humanamente, en nuestro corazón pecaminoso podamos menospreciar a alguien. Hay que reconocer las cosas que ellos tienen que nos hacen falta. Esa persona es muy trabajadora, muy sonriente, muy paciente, muy humilde. En Filipenses nos dice que con humildad consideren a los demás como superiores a ti mismo. ¿Cómo tratas a una persona superior? Sí, mi jefe. ¿Qué le digo? Claro que sí, ¿verdad? Tratarles con respeto, con amor. No te la vivas excusando todos tus errores y menos cuando te la pasas resaltando los de otros. Reconoce tus errores con sinceridad. Eso es ser humilde en tu espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. No expongas las debilidades de otros para verte mejor tú. Recuerda que lo que es importante para Dios es nuestra obediencia y corazón, no que la gente nos reconozca. Enfócate en agradar a Dios, confiesa tus pecados de orgullo, recuerda que la humildad es un hábito que puedes desarrollar. Es un reto que Dios nos da hoy. Bienaventurados ¿qué? Los pobres en espíritu, los humildes de corazón, porque reconocen su necesidad de Dios y no son creídos, reconocen el valor de las demás personas. ¿Y qué dice el Señor? Que cuando venimos a Él con nuestra necesidad de nosotros a través de Cristo, es que el reino de los cielos, porque tenemos humildad. Creo que todos podemos tomar consejos aquí esta semana para aprender a ser humildes de corazón. A todos nos falta, ninguno lo hemos ya logrado y hay que pedirle al Señor que nos ayude a reflejar su carácter, porque Jesús fue humilde de corazón y fue manso y nos dijo que deberíamos aprender de Él y llevar su yugo, porque su yugo y su carga son ligeras y son posibles de llevar cuando nos ponemos a su lado. Termino con este versículo. Léelo conmigo. Sean sumisos unos con otros, revístanse de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. ¿Cómo está tu corazón en esta tarde? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.